donde haya un hogar y donde haya unos hijos, esta enseñanza es para ti. Bueno, bendiciones para todos. Estamos de verdad muy contentos, felices y privilegiados de volver a estar con ustedes trayendo una instrucción que va a edificar mucho nuestras vidas, que va a hacer que nuestra mente continúe siendo renovada e instruida por el mismo Espíritu de Yahweh para que podamos levantar una generación que le ame, una generación que sea de gran bendición para con el Padre. Entonces, en esta hora, pues antes de comenzar, pues vamos a hacer una pequeña oración para darle el lugar a nuestro amado y precioso Espíritu Santo. Y ya les estaremos contando de qué se trata el programa del día de hoy. Así es que allí donde tú estás vas a cerrar tus ojos y vamos a decirle, amado Padre, te bendecimos en esta hora. Gracias porque tu presencia está en medio de nuestra vida. Gracias por la instrucción, gracias por estos medios. Gracias, Padre, porque todo lo tienes tú, Padre, previsto para nuestras vidas, para que podamos ser padres que edifiquen vidas como la de nuestros hijos, Señor. Hoy te bendecimos y te pedimos que la dulce presencia de tu Espíritu Santo sea la que guíe nuestras palabras, sea la que abra el entendimiento, no solamente de los que estamos detrás de estos micrófonos, sino de cada vida y de cada familia que está, Padre, escuchando esta instrucción. Te pedimos que tú seas renovando nuestra mente, seas tú trayendo libertad, Padre, para que podamos levantar una generación que te ame, una generación, Padre, con un ruach diferente. Hoy te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén. Bueno, y para el día de hoy el tema es cómo no ser piedra de tropiezo para nuestros hijos. Es un tema bien complejo, ¿sí? Porque pues no por el hecho de que yo esté caminando cierto tiempo con el Padre, podemos asegurar que en ese caminar podamos llegar a ser piedra de tropiezo para ellos. Porque esto tiene que ver mucho con lo que en la enseñanza de la semana anterior el Padre nos permitía instruir, porque tenemos que de verdad tener claro como padres hasta dónde queremos que nuestros hijos avancen y crezcan con el Eterno. Y eso de primera mano nos tienen a nosotros como padres. Ya después el Padre, como lo vimos, coloca a personas del Rúa, siervos que de verdad dan testimonio en el caminar con el Padre y que son también personas que van a ayudar en esa formación. Pero de primera mano nuestros hijos nos tienen a nosotros como padres y de ahí la responsabilidad de cómo los instruimos y cómo hacer para no llegar a hacer esa piedra de tropiezo para sus vidas, porque a veces por querer hacer más podemos equivocarnos. Entonces vamos a comenzar dándole forma a este programa y bueno, primero, ¿tú qué piensas que es tropezar, amor? Bueno, el tropiezo, el tropiezo visto de la manera natural es cuando tú vas por un camino y necesariamente tienes que o tomar otro o saltar o algo porque si de pronto sigues derecho, pues te puedes caer. De pronto ese es el concepto, ¿no? O es cuando en el camino por donde tú vas te encuentras un obstáculo y si no lo viste o si lo pasaste por alto, pues con toda seguridad te va a generar, valga la redundancia, un tropiezo y te puedes caer. Mira que en el diccionario la palabra tropezar dice más o menos lo que tú estabas mencionando. Dice golpear involuntariamente con el pie contra un obstáculo o contra el suelo al ir caminando o corriendo de modo que se pierda el equilibrio. Tengamos en cuenta todos estos conceptos porque aunque no lo diga el diccionario, tiene mucho que ver con la vida espiritual y con el futuro de nuestros hijos. Otro concepto que tenemos es encontrar
ya sea una persona o una cosa, un obstáculo o una dificultad que le impide avanzar en su trayectoria o en su desarrollo normal. ¿Sí? O sea, un tropiezo también tiene que ver con que no solamente se pierda el equilibrio, sino que también pierda el norte de su propia vida. Entonces, mira que leyendo de pronto acerca de eso, de la piedra, de ser tropiezo, primero pensaba que ser piedra de tropiezo es como aquella persona que hace que otro caiga, ¿sí? Y esto de ser piedra de tropiezo, el padre también lo instruía a través de su hijo el Mesías, ¿no? Porque él tal vez veía que muchos podían hacer tropezar a otros y esto era algo de condenación y lo vamos a ver en el desarrollo del programa. También tenemos que entender que una piedra es algo que se encuentra en el suelo, ¿verdad? Y es un objeto que puede interferir pues en la libertad de mi espacio. O sea, yo voy caminando y perfectamente conozco el camino, pero si yo encuentro una piedra en mi camino, esto inmediatamente va a interferir en esa trayectoria que tengo, ¿no? Y que hace pues, que el que va caminando tenga que desviarse del paso por donde va. Ahora, también tiene que ver qué tamaño es la piedra, porque en el caminar puede que haya, en ese camino puede que se encuentre una piedra muy grande, una roca, puede una piedra mediana o puede ser una piedra muy pequeña. Pero fíjate que dependiendo del tamaño de la piedra, es diferente, digamos que la acción que toma la persona que va caminando. Entonces, si encuentra una piedra grande, necesariamente tiene que desviarse, porque no va a Claro. encontrar por dónde Tiene que moverse. bordearla, tiene que sí. Ahora, si encuentra una piedra mediana, posiblemente tenga que hacer lo que tú dices, bordearla, o sea, correrse hacia un lado y pasar por otro, muy cerca de la piedra, pero como hacia el ladito. Pero si la piedra es pequeña, aunque pueda dejarte pasar, va posiblemente a lastimarte el pie. Posiblemente te va a lastimar cuando tengas que cruzarla. Aunque sea, entre comillas, fácil cruzarla, posiblemente en eso vaya a hacerte o a lastimarte o a hacerte algún daño en el pie o en la pierna, ¿verdad? Entonces, eso inmediatamente va a generar algo en la persona. Y es que si yo tengo mis metas claras y voy caminando, tengo, digamos que ya mi vista fija en algo, ¿verdad? Pero esto es totalmente desviado o tergiversado por esa piedra que me encuentro. Entonces inmediatamente puede hacerte o llevarte a pensar de manera diferente. Mira, esto tan tremendo. Entonces, teniendo sí esos conceptos, digamos, claros, podemos nosotros como padres ser piedra de tropiezo para nuestros hijos. Claro, indudablemente. Ahora, tomando el concepto claro que mencionaba Estelita, eh, independiente del tamaño de la piedra, va a generar varias cosas. Una de las cosas, de lo primero que genera es un detenimiento. El hijo, tu hija puede venir caminando de una manera correcta según la voluntad del padre. Pero bien lo dice, bien lo mencionaba ahorita mi esposa, nosotros como padres podemos convertirnos en esa piedra de tropiezo y lo primero que va a generar tanto él o en nuestro camino es un detenimiento. Segundo, cambia el pensamiento, por supuesto, porque teníamos nosotros claro en nuestra mente cómo caminar por el camino donde íbamos. Pero cuando encontramos un tropiezo y tuvimos que cambiar de camino, inmediatamente cambiamos nuestro pensamiento. Ahora, lamentablemente, independiente la piedra que sea, siempre va a generar pérdidas de tiempo, daño, estancamiento y en el peor de los casos, un alejamiento total o parcial o progresivo del Padre, que es lo que más, es el riesgo más alto
que tienen los hijos de los padres que aún mismos son la piedra de tropiezo. Mirando una historia que me gustaría compartir con ustedes acerca de qué implica cuidarse uno como padre y como madres, como abuelo, como abuela, o sea, como no necesariamente es el papá y la mamá, sino las personas que están a cargo de la generación nueva, de los jóvenes, de los niños. Eso significa que el tropiezo más grande puede ser en la misma casa, pero también puede ser un maestro de escuela, también puede ser un pastor, un maestro, también puede ser una persona adulta que aún con su comportamiento, y como lo vamos a ver ahorita más adelante, puede progresivamente generar ese tropiezo aún en un ministerio, en un grupo de jóvenes o en los propios hijos. Un hombre ciego que acostumbraba a llevar consigo un farolillo siempre que salía a la calle de noche. Un hombre que acostumbraba a verlo todo el tiempo pasar por su casa le preguntó: ¿por qué razón usaba usted un farolillo cuando no puede ver? A lo que este ciego le contestó: para evitar que otros tropiecen conmigo. Qué inteligente apreciación de este hombre que era invidente. Porque como él no podía ver, se asegura que posiblemente se podía tropezar con otros. Pero llevaba una luz, un farol, para que no solamente no... Él no podía tropezar, él se podía tropezar porque era ciego y no podía ver, pero era la intención de él es que nadie se tropezara con él. Y esa es la posición que nosotros como padres debemos establecer en nuestra vida, que aun cuando nosotros no podamos ver, tenemos que tener la luz del Salvador para que no seamos tropiezo ni para nosotros mismos, ni para nuestra familia, ni para nuestros hijos. Mira lo importante que es eso, porque esto nos lleva a meditar y a entender como padres que debemos estar en una constante análisis, mirar cómo está nuestro corazón y nuestra alma, porque pues así como para los jóvenes es difícil en medio de sus cambios físicos, mentales, emocionales, sí, que lo trae con ellos su edad, ¿no? Para uno como padre pueden ser las circunstancias, los problemas, las situaciones dentro del hogar que puede hacer que nuestros hijos se puedan desviar o detener, ¿sí? Porque tal vez por un momento vienen caminando bien, pero cosas que vean en medio de nuestro hogar, en medio de la relación como padres, pueden hacer que ellos empiecen a detenerse, pueden empezar a mermar en todo lo que tiene que ver con el padre, porque bueno, fácil es que en un comienzo ellos asistan a una iglesia, a una congregación, a una comunidad, porque uno como padre los obliga. Vamos porque no se hace lo que tú digas, sino lo que yo digas, y vamos a la comunidad o vamos a la iglesia y vamos, y vamos, y vamos. Sí, al comienzo el caminar de un joven casi siempre va a ser por imposición. ¿Sí? O sea, el que diga que no es mentiroso. Sí, claro, sí, siempre va a ser por imposición. Así ha sido siempre. Pero la meta de nosotros como padres, si de verdad amamos a nuestro amado Salvador, es que se convierta la búsqueda de nuestros hijos en una convicción. O sea, que llegue el momento en que ellos digan: ah, bueno, si papá y mamá no quieren, yo sigo tomando la decisión por el Mesías. Y eso sí que es bien importante. Decisivo. Es completamente decisivo, porque ¿qué papá no va a querer que sus hijos le sirvan al Todopoderoso? Que sus hijos no estén amando las cosas del sistema, los deleites de este mundo que vienen con un bombardeo tan grande en todos los aspectos que seducen al joven. Y cuanto más al joven que puedes tener un doble ánimo, que puede tener tantos argumentos o que puede llenarse de cosas incorrectas en su corazón. De ahí la importancia de que nosotros como padres, desde lo más íntimo que es el hogar, podamos darle la instrucción correcta a nuestros hijos para que ellos, aun cuando venga esa seducción y esos bombardeos del sistema, ellos puedan decirle: no, no queremos eso, seguimos perseverando en el Padre, porque podemos entender que
el mundo no nos ofrece nada y solamente va a ser para muerte. Sí, mira, y ahora una de las grandes satisfacciones que puede tener o podemos tener todo papá y mamá es ese principio de la alta gerencia o del gran ejecutivo, del gran presidente de una compañía. El logro más grande que pueda tener un gran empresario, un gran gerente, es que la empresa, su negocio, funcione sin que él esté. A esto me refiero que tiene mucha relación, es una analogía con nuestro papel como padres. Bien lo mencionaba Estelita ahorita, que nosotros al principio, cuando los niños o las niñas estaban pequeñitos, nosotros les imponíamos, les obligábamos, los llevábamos aún muchas veces en contra de su voluntad, y era parte de ese proceso donde buscábamos que ellos temieran y amaran a Dios. Pero la gran satisfacción que podemos nosotros tener y donde podemos afirmar con toda seguridad que en ningún momento nuestro proceder, con todas nuestras equivocaciones, fue tropiezo para nuestros hijos, es cuando ellos estén haciendo la voluntad y amando y temiendo al Padre sin que estemos nosotros. Esa es la gran meta. Lógicamente que hay que seguir orando, hay que cuidarlos en oración, estar para ellos en todo momento, un sabio consejo, claro que sí, pero es que nuestros hijos no se van a quedar toda la vida niños, ni toda la vida adolescentes, ni toda la vida jóvenes. Nuestros hijos van a crecer, van a convertirse en hombres, van a convertirse en mujeres, y la gran recompensa que podemos nosotros esperar es que ellos voluntariamente le sirvan al Padre y le sirvan de manera correcta. Quiero compartir con ustedes en este tiempo, queremos compartir con mi esposa porciones de la escritura que nos van a indicar qué hacer o por qué se puede ser una piedra de tropiezo y cómo solucionarlo, porque realmente nosotros tenemos que identificar las razones del tropiezo, pero más que quedarnos allí, tenemos que entrar a solucionarlas. Pero antes, mira lo que enseña la palabra sobre el ser piedra de tropiezo. Antes de irnos ya al fondo de qué cosas nosotros como padres podemos hacer que nuestros hijos tropiecen. Lo que nos dice en Lucas 17, versículo 1 y 2, dice, imposible es que no vengan tropiezos. Mira, ahí dice, imposible, o sea, no podemos evitarlo, ¿no es cierto? Dice, más hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos mis pequeñitos. Mira lo que decía el maestro. Tenía que decírselo a sus discípulos y a las personas que estaban ahí en ese momento. ¿Sí? Para él era importante, él estaba diciendo que era inevitable que vinieran tropiezos en nuestro caminar con el Padre, en el medio de nuestra vida con Él. Pero lo más tremendo, y hacía énfasis, era si esos motivos por los cuales tropezaran fuera una persona. En los mismos evangelios, Mateo 18, versos 6 y 7, también nos hace énfasis en eso. Y dice el verso 6, y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, aquí ya dice, ya hace énfasis en esa parte, ¿no? Que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Y el verso 7 dice, ay del mundo. O sea, primero dice, ay de aquel, ¿no? Dice, y ay del mundo por los tropiezos. O sea, mira el mundo también, o sea, dice, lo habla también de manera general. Porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y aquí está establecido en la porción de la escritura una verdad, y no nos libramos nadie. No nos libramos ni como padres, ni nos libramos como siervos, porque es una responsabilidad que el Padre encomienda sobre nuestra vida. Y esa responsabilidad la tenemos que asumir no solamente cuando nuestros hijos están, sino en nuestro diario vivir como siervos y como personas.
Por eso en Romanos 14, 12, 13 dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Yahweh cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid, mira que aquí habla de una decisión, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Por qué razón? Porque el tropiezo es maquinal. No podemos decir, no podemos decir, y en esto tenemos que ser leales, honestos. Recuerda que estamos en la semana previa a las fiestas, donde tenemos que ponernos a cuentas, donde no podemos seguir ocultando cosas. No podemos nosotros engañarnos a nosotros mismos, que sabemos y entendemos que nuestro procedimiento, nuestro proceder con nuestros hijos le puede generar un tropiezo. Es que hay una situación que es importante que la mencionemos. Si nosotros como padres queremos que ellos hagan lo mejor, eso no asegura que ellos hagan la voluntad de Dios. Uno de los mayores tropiezos que como padres podemos poner en el camino de nuestros hijos es que nosotros querramos que ellos hagan la vida que nosotros no pudimos hacer. Es uno de los peores errores. Otro de los grandes errores que cometemos y se convierta en un tropiezo monumental es pretender que nosotros, pretender que nuestros hijos hagan nuestra voluntad y no la voluntad del Padre Eterno. Y en eso muchos hogares creyentes han cometido errores garrafales. Muchos pastores han obligado a sus hijos a que sean pastores, cuando realmente no tenían ni el llamado. Cuando sus hijos querían hacer otra, cumplir otro propósito en el ministerio, posiblemente más ligado a la voluntad de Dios, pero el papá o la mamá, por querer llevar a sus hijos por su propio camino, su propia voluntad, su propia autosuficiencia, su propio conocimiento, llevaron a sus hijos a errar. Resultado de todo esto vemos hoy hijos de pastores en el homosexualismo, hijas de pastores en el lesbianismo, peor, apartados del camino, hijos de siervos y de siervas en el mundo, ateos, cuando vienen de cuna creyente. Y una de las grandes falencias en los hogares es cuando el papá y la mamá quiere con su hijo satisfacer sus vacíos. Y por eso hablábamos que este es un programa muy importante. Porque si tú tienes tus hijos y estás llevándolos a que hagan la voluntad tuya, porque tú no pudiste estudiar o no pudiste ser un profesional o te tocó una vida de mucha escasez y quieren que tus hijos, entre comillas, no hagan lo mismo ni vivan lo mismo, pero estás llevándolo bajo tu voluntad, estás siendo la mayor piedra de tropiezo para tus propios muchachos. Por eso tienes que detenerte, es una voz de alarma lo que hoy el Padre nos permite hablar junto con mi esposa, porque hemos entendido que esta es una tarea ardua, querido papá y mamá. Es una tarea de todos los días. Estés cansado, no estés cansado, tengas dinero, no tengas dinero, estés en un nivel espiritual alto, no lo estés, nunca, nunca podemos dejar nosotros esta responsabilidad de cuidarnos en nuestra propia vida delante del Padre Eterno para no ser tropiezo para nuestros muchachos.
Ponte a pensar y analizar si realmente tus hijos son felices en el amor a Dios. Son felices de servir a Dios. Son agradecidos por servir a Dios. Ponte a pensar si tus hijos agradecen tener el privilegio de amar a Dios. Y si tus hijos son pequeñitos, pues de pronto esta reflexión y esta evaluación todavía no tenga ningún resultado, porque pues tú puedes con tus hijos pequeñitos hacer, pero si tú tienes hijos grandes y los resultados que has tenido en cuanto al amor del corazón de ellos hacia el Padre Eterno no es el mejor, es un momento muy importante para que reflexiones. Hoy tratando este tema maravilloso, cómo no ser piedra de tropiezo para nuestros hijos, y esperamos que tú hayas tenido un tiempo de reflexión, hayas entendido y te hayas sentado con tu esposa, con tus hijos, para poder comenzar a enmendar y a enderezar el camino. Nosotros ahorita hemos analizado y evaluado muchísimo lo que tiene que ver nuestro proceso, nuestra vida, y esperamos hacer lo correcto para que nuestros hijos alcancen el propósito de Dios. No significa que no nos hayamos equivocado, querido papá y mamá, porque en nuestra vida como matrimonio, en los 20 años que llevamos de matrimonio con mi esposa y ya nuestros hijos grandes, hemos cometido muchos errores. En muchas etapas hemos inclusive sido tropiezos para ellos, pero hemos alcanzado la misericordia, el amor del Padre, y por eso te podemos compartir este tema. Y queremos hablar ahorita en esta segunda parte de qué hacer para no ser tropiezo para ellos. Y estamos seguros que eso te va a ser de mucha bendición para ti. Y vamos a ver cuáles son algunos de esos comportamientos que podemos tener como padres y pueden generar ese tropiezo en el caminar de nuestros hijos. Pues en términos generales, un mal testimonio. O sea, podemos hacer un tema general y desenglosar. Sí, desenglosar de ese mal testimonio muchísimos comportamientos. Y vamos a comenzar con uno, y ese es las mentiras. ¿Sí? Ya sea las mentiras dentro del matrimonio o en general. Nuestros hijos tenemos que entender que aunque estén pequeños, tenemos la seguridad de que ellos están observando. Nosotros decimos, los niños son esas esponjas. Ellos imitan todo, absorben todo. Sí. Entonces ellos están ahí como vigilantes, observadores de sus padres, de cada paso, de cada palabra que sale de nosotros, ¿no? Como padres, de las conversaciones que tenemos con ellos, de las conversaciones que podemos tener con nuestra pareja, o con cualquier otra persona. Ellos saben cuando nosotros estamos mintiendo. Eso de que ellos son pequeñitos y no se dan cuenta, ellos lo saben porque nos han estado observando en todo momento. Y ellos no van a lograr entender cómo nosotros tratamos de que con ellos mismos conozcan o caminen con el Padre si nosotros estamos siendo mentirosos. Sí, no. Entonces, eso es una situación bien complicada, porque a veces el ser humano por naturaleza tiende a tapar las cosas, tiende a tergiversarlas, tiende a inventarse cosas para, entre comillas, salir bien librado de muchas otras, ¿no? O querer aparentar. Y todo esto arrasa con ese tema de las mentiras. Miremos lo que dice la palabra acerca de esto. En 1 de Pedro 3, 10, 11 dice: por tanto, el que anhele vida y quiera ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Apártese del mal y practique el bien, busque la paz y sígala. Mira que aquí es tremendo porque dice que anhele vida. Y el que anhele buenos tiempos. Sí, y esto también tiene que ver no solamente con nos como personas, sino con nuestros hijos. Sí, si anhelamos vida para ellos, si anhelamos buenas cosas para ellos, tenemos que aprender a refrenar nuestra boca, a saber lo que se dice, que de nuestra boca salga siempre la verdad. Por lo menos a mí, en mi caso, hoy en día, si yo quisiera decir una mentira o si sea por molestar, yo no puedo. Sí, a mí me da muchísima risa y me dicen mis hijos: no, mami, tú no sabes mentir. Tú no puedes decir una mentira o no puedes molestar
diciendo una cosa diferente cuando no es verdad, porque a ti te conocemos y sabemos que cuando no nos estás diciendo la verdad. Entonces, eso pasa, tiene que en nuestra boca siempre estar saliendo el bien, la verdad, agua limpia, precisamente por aquellos que nos están observando, en este caso, pues nuestros hijos. Y en algunas ocasiones se acercaban nuestros muchachos y algunos jóvenes y nos hacían una pregunta a manera de consejería. Y ellos decían que tenían una situación muy difícil por resolver y que no sabían qué hacer ni qué decir. Y gracias al Padre Eterno estableció en nuestra vida un principio escritural muy hermoso que queremos compartir contigo. Y dice la bendita escritura: nunca se aparte de tu boca la verdad. Átala a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón. Así hallarás gracia y buena opinión delante de Yahweh y delante de los hombres. Le demostramos con hechos reales a nuestros hijos que el que habla la verdad siempre sale bien librado. Ahora, si tú mientes como padre, ¿cómo le vas a hablar a tu hijo de un Dios verdadero? Eso es difícil, es imposible. Ellos tienen que tener la confianza de que hay un Dios verdadero debido al buen testimonio que tú como padre les das o como madre les das. Entonces allí tienes que trabajar muy fuertemente si de pronto hay alguna problemática con las mentiras, ¿no? La escritura pues dice también aquí en Colosenses 3, 9, 10, dice, y no se mientan unos a otros, sino desechen al viejo hombre en toda su manera de vivir y vístanse del nuevo, el cual se renueva mediante el conocimiento conforme a la imagen de su creador. Es decir, las mentiras ya no tienen cabida en una persona que es nueva criatura. Y más si tú eres un creyente de tiempo, o sea, ya de años, y más si tus hijos también hacen parte de la vida tuya como creyente. O sea, no tiene que haber una mentira ni una falsedad en tu boca, porque vas a tergiversar la imagen que tienen del Dios verdadero. Y allí tienes que trabajar. Amén. Otro comportamiento que puede aparecer en medio de los padres o del hogar que podrían hacer tropezar a los hijos es el mal carácter. ¿Sí? Sabemos que dentro de un hogar hay muchos conflictos. ¿Sí? Puede presentarse discusiones, malos entendidos y dependiendo de cómo se ha manejado este carácter en medio de la pareja, puede hacer que nuestros hijos o lo puedan entender o que simplemente puedan generar una sensación de amargura, de resentimiento, de soledad, de rebeldía y muchísimos otros aspectos negativos. Es tremendo que el mal carácter, o sea, cuando las emociones o el carácter no ha sido controlado por el Rúa de Yahweh en medio de la pareja, esto puede estropear de manera contundente el llamado y el propósito de nuestros hijos para con el Eterno. Es crucial de que si soy una persona irritable, si soy una persona temperamental, si soy una persona que aún no sé manejar las situaciones difíciles porque me sacan de casilla y exploto de manera de que no se me atraviese nadie porque llevan las de perder y dentro de ellos están nuestros hijos, estamos cometiendo un error garrafal. Y mira que algo de lo que abiertamente estoy en contra. Y me gusta manifestarlo porque ha sido parte de todo el proceso de nuestra formación. Entonces, considero que debe ser una actitud honesta y transparente de los padres. Es de verdad, verdaderamente es lamentable cómo muchos padres van a una comunidad y tratan de mejor manera a las personas de la comunidad que a sus propios hijos. Es increíble cómo en las comunidades se respira esos aires de hipocresía y de falsedad, de falta de carácter y de falta de principios, y llenos de apariencias y de máscaras, donde muestran hogares ideales, y con el hermano y con la hermana, el abrazo, el beso, la risa, y llegan a casa y de verdad son batallas campales. Son verdaderos infiernos
en muchos hogares de personas creyentes. Es más, hay muchas personas que en las comunidades tienen algún rol de autoridad y tratan con mayor benevolencia a los de afuera de su casa que a sus propios hijos. Y sabes, quiero decirte que estás totalmente equivocado si tú te comportas así. Si tú no tienes esa entereza para poder tratar a tus hijos con amor y con mucho respeto, reconociendo que son personas, reconociendo que ellos nunca serán los culpables de las cosas que te pasan a ti, porque en muchas ocasiones hemos escuchado que el papá tiene un problema económico, tuvo un problema en casa y acostumbró de una manera equivocada, o sea, más bien como mal acostumbró, que si el papá llegaba a casa iracundo, perdón, o llegaba de mal genio, entonces todas las personas en la casa tenían que esconderse o guardar silencio. Y sabes, quiero decirte que ese es uno de los errores más tremendos que podemos cometer. Lo único que podemos nosotros lograr con ese mal carácter, mal comportamiento, con un carácter no formado, es que nuestros hijos sientan, tengan un sentimiento de minusvalía. Eso significa que ellos se sientan responsables aún por el mal carácter que uno tiene, por las cosas que a uno le pasan, cuando nosotros no tenemos ni el derecho ni el deber jamás de responsabilizar a nuestros hijos por las cosas que nos pasan. Por eso, en cuanto a esta situación, tenemos nosotros que entender que debemos ceñir nuestra vida en cuanto a este comportamiento a la escritura. Y la escritura dice, hay dos porciones quiero compartir en este momento en el libro de Eclesiastés 11:10. Dice, quita la ira de tu corazón y aparta de tu carne el mal, porque juventud e ignorancia son algo vano. La persona que dice que es que tiene un carácter muy fuerte, realmente lo que pasa es que tiene un carácter no formado. Porque no hay carácter fuerte ni carácter débil, simplemente hay carácter. ¿La persona tiene carácter o no tiene carácter? No, el carácter no tiene niveles. El carácter es uno solo, o hay carácter o no hay carácter. Y si tú no eres una persona que es formada con el carácter de Yeshua, pues sencillamente te vas a dejar llevar por las pasiones de tu corazón y tu alma, por las circunstancias y tu vida, y lamentablemente vas a comenzar a ser un gran tropiezo para tus hijos, que ellos van a comenzar a sentirse culpables aún por las cosas que te pasan a ti. Otra porción de la escritura que nos habla acerca de este mal comportamiento la encontramos en el Salmo 37:8, que dice, deja la ira y haz cesar el furor, no envidies el cometer maldad. Y también en el libro de Proverbios 14:29 encontramos una referencia escritural que nos va a dar una luz muy especial para poder mitigar y quitar esto. El que es paciente es muy sabio, pero el que es impaciente es un insensato. Hay ocasiones de verdad donde nosotros, como padres, cometemos un error gravísimo. Llevamos a nuestros hijos a estar en el mismo estrés, en el mismo comportamiento de nosotros. Recuerdo un comercial de la Comunidad Europea de hace como unos años donde mostraban a la niña y al niño haciendo exactamente lo que hacían sus padres. Bajaban, por ejemplo, por una escalera eléctrica y la mamá venía fumando cigarrillo y botaba la colilla, y la niña, mostraba una niña pequeñita fumando cigarrillo y botando la colilla. Pasaba de pronto el papá, el hijo vio al papá golpear a la mamá en casa y muestran al niño en el centro comercial venir y también golpear a la mamá en el centro comercial. Entonces, ese comercial muy claro hablaba acerca del testimonio en cuanto al mal carácter, en cuanto a ese desconocimiento de lo que enseña la escritura, porque bien nos habla la escritura que nosotros al ser de Yeshua, al ser unas nuevas personas, comenzamos a ser personas de shalom, personas de paz. Nosotros tenemos un principio. Si realmente amamos y tememos al Padre y si el temor a Dios está en nuestro corazón, seas tú un creyente antiguo o un creyente reciente, hay un principio, y es que nosotros somos pacificadores. El mal carácter, o sea, la falta de carácter, va totalmente en contra de ser pacificador. Es más, en los momentos más cruciales de todo el ministerio de nuestro Salvador Yeshua, ni siquiera cuando a él lo estaban apedreando, cuando a él lo estaban latigando, cuando le estaban mesando la barba, en ningún momento él
mostró una muestra de mal genio, de ira. En ningún momento. Tú puedes leer los evangelios, todos los sinópticos, y encontrar los paralelos, versos paralelos, y no vas a encontrar, salvo un momento en cuando él entra a la sinagoga y encuentra que la casa del Padre, de su Padre, de Yahweh, nuestro Padre Santo, se había convertido en una guarida de ladrones. Él se llenó de celo, pero con justa razón. Pero él botó las mesas y ya ahí pasó la situación y dejó marcado la condición de celo y de enojo con respecto al mal comportamiento del pueblo de Israel. Pero en las situaciones más, ni cuando lo estaban persiguiendo, ni cuando el mismo Judas lo entregó, ni cuando Pedro lo negó, en ningún momento él mostró una actitud de mal genio. Siempre un carácter dócil, un carácter controlado por el Espíritu, un carácter lleno de amor, lleno de benevolencia, lleno de sabiduría, de discernimiento, querido papá y mamá. Y si nuestro maestro nos dejó ese estándar para que nosotros lo pudiéramos vivir, ¿por qué no habríamos de tomarlo y asumirlo para llevarlo a nuestro hogar? ¿Por qué seguimos comportándonos de manera equivocada, de manera necia? ¿Sabes? Queremos dejarte esto en el corazón. Tus hijos ni tus hijas tienen la culpa de la vida que tú tienes. La vida que tú tienes es responsabilidad tuya. Y si tú no eres un hombre que me escuchas, si tú eres un varón que me escuchas, que no has dejado que el Padre procese tu carácter para que tengas el carácter de Yeshua, la responsabilidad no es de tus hijos, la responsabilidad es tuya. Y mira que también es muy importante que, que bueno, también el papá y la mamá pueden, pensaría yo, ser tropiezo cuando no le estorban a sus hijos, Por supuesto. ¿sí? Cuando ven malos comportamientos en medio de su hogar, que son hijos que están de pronto haciendo cosas incorrectas o dándoles permiso a la carne o viendo cosas incorrectas o dañando su propia imagen y no les son estorbo, Ese podría llamarse como el mal carácter. el mal carácter, ¿verdad? Una falta de carácter. Sí, porque entonces están siendo unos padres permisivos Sí, y ahí sí también serían tropiezo. por Tropiezo supuesto. para qué, porque si le están enseñando bien la palabra y se están esforzando en medio de las torpezas que uno pueda tener como padre a veces, pero se están esforzando sus padres por enseñarles cosas correctas, pero en ese enseñar no le están siendo estorbo a sus hijos en comportamientos, en actitudes, Principios en morales. principios morales, son permisivos en muchas cosas, ahí también están siendo piedra de tropiezo, porque uno tiene que encaminar a los hijos también a que den testimonio. Porque algo que tenemos que tener claro es que cómo es posible que como padre pretendamos que nuestros hijos crean en un Elohá protector, amoroso, y que dio su vida por nosotros y nosotros como padres, con nuestro mal carácter, les hacemos sentir menos a nuestros hijos, dañando su estima, trayendo sobre ellos temores. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Otro comportamiento que de pronto hemos notado es el abandono físico o emocional en medio del hogar. Entonces, cuando hablamos del abandono, no necesariamente tenemos que pensar en que nos fuimos de la casa y los dejamos solos, no. Podemos estar viviendo con ellos y ellos estar completamente abandonados. Abandonados porque nuestra vida o la vida del papá y la mamá están completamente, podemos decir, enredados en otras situaciones o en otras cosas, en los trabajos, en el deporte o en los amigos o en la universidad o en la carrera o en los problemas financieros o en los mismos problemas de salud, ¿sí? Porque muchas de esas situaciones pueden hacer que la mente, la atención del papá y mamá estén completamente apartados de sus hijos. Entonces, claro, los hijos se van a sentir completamente solos, completamente abandonados, que no prestan atención, ni por qué hablar de aquellos padres que todavía
los sistemas, la tecnología los tiene completamente cauterizados, porque es tan tremendo ver cómo en medio de las congregaciones y comunidades los padres están también enredados en esto de la tecnología, de los juegos de video, en todo esto del 3D o bueno, todo esto que está saliendo hoy en día y que a veces no solamente le apasiona a los jóvenes, sino le apasionan a los A adultos. los adultos, al papá, a la mamá. Sí, se sienten, mejor dicho, completamente enredados. Es tan duro ver esta situación y por qué razón hemos escuchado de hijos, como tú bien lo decías ahorita, de pastores, de ministros, de siervos que han intentado suicidarse, Sí. que se quejan de por qué sus papás no están con ellos, que porque también mucho trabajo dentro de un ministerio genera abandono dentro del hogar. Sí, ya puede ser que el siervo o la sierva vive tan lleno de consejerías y de cosas en medio de la comunidad que no le tiene el tiempo a sus hijos, no le prestan atención cuando sus hijos son el primer ministerio que uno como hogar tiene y al cual el padre le va a pedir cuentas y el padre le va a decir, venga, qué hizo con el tiempo de su hijo, qué hizo cuando tu hijo necesitaba un consejo y tú le dijiste espera porque tenías que salir corriendo primero a la comunidad. Tiene que uno como papá mirar cuáles son las prioridades. Y mira, este punto que acabas de tocar, mami, es bien fuerte. Es bien fuerte. Y, y es fuerte por lo que hemos visto. Es fuerte por lo que se ve hoy en el pueblo de Dios. Y es que servir al Padre Eterno se debe manifestar con todo el ahínco, con toda la fuerza, con toda la pasión en el ministerio más grande que tú tienes. Y déjame decirte que tú puedes tener la mega iglesia y puedes ser el pastor de pastores o puedes ser el más grande maestro, pero el ministerio más grande que tú tienes lo tienes bajo tu techo. Esa preciosa esposa y esos maravillosos hijos e hijas que el Padre nos dio como bendición, como un regalo y también como un compromiso y una responsabilidad, ese es nuestro ministerio. Y mira, pasé muchos años desperdiciando el tiempo de mis hijos, perdiendo el corazón de mis hijos. Y cuando volví y recapacité, ya no tenía niños pequeños, ya tenía adolescentes. Y comenzaron ellos a demandar tiempo de mí. Y claro, al principio, y con toda honestidad te puedo decir, yo no sabía ni cómo hacerlo. No sabía cómo manejar ese equilibrio entre el trabajar, proveer, levantar un negocio, una empresa y atender a las necesidades de mis hijos. Hasta que me di cuenta que estaba perdiendo su corazón. Y mira, después de que un papá pierda el corazón de sus hijos, recuperarlo es como cuando el hombre adultera a su esposa. Es muy difícil. Yo no te digo que sea imposible, pero te va a costar mucho tiempo, te va a costar mucho esfuerzo, te va a costar renunciar a muchas cosas. Y entonces yo le doy muchas gracias al Padre Eterno que tuvo misericordia de mi alma y que me permitió darme cuenta a tiempo que tenía dos poderosos siervos que hacen parte de mi ministerio y que se formaron y se están formando con el carácter de Yeshua, que han dado un fruto precioso, que son hombres, son jóvenes y un joven y un adolescente que tenemos ahorita, pero se están proyectando a ser unos hombres de mucha integridad, de mucho principio bíblico, escritural, moral, hombres de mucha valía, de mucha valentía. Y sabes, yo no quería perderme la oportunidad de ser un gestor, de ser un promotor, de ser un mentor de unos hombres tan maravillosos como nuestros hijos. Por eso, todo este tiempo, todo este tiempo que yo vivía en la casa con ellos y ni hablaba con ellos. Llegaba agotado del trabajo, quedaba dormido y cuando me iba a trabajar de nuevo al siguiente día, yo me iba muy temprano, llegaba muy tarde, cuando llegaba ellos dormidos, cuando me iba ellos dormidos. Y a veces llegaba el domingo y uno como ser humano, lo único que esperaba hacer un domingo era descansar y dormir. Y mis hijos querían salir a jugar, querían ir a un cine, querían ir a compartir. Y así pasé muchos años. Me perdí algunos años de ellos. Pero sabes, decidí algún día que ni mi trabajo, ni mi profesión, ni el negocio importan de nada. ¿Sabes qué? No importa. Porque
los hijos es una herencia. Y aún con mi comportamiento, pretendiendo estar haciendo lo bueno, pensando que les estaba dando de todo, les estaba robando lo que ellos más necesitaban. Y saben, ese es un tropiezo tremendo. Les estaba robando el tiempo. Les estaba robando mi atención. Yo no se les estaba dando mi atención. Les estaba robando un abrazo, un te amo, mi apoyo, a jugar con ellos, compartir con ellos, escucharlos. Estaba robándoles a ellos el tiempo como papá que el padre me había dado. Por eso tomé una decisión, mira, yo tomé una decisión hace mucho tiempo. Yo tomé una decisión verdadera, una decisión clara. Y esa decisión es que no me iba a perder a mis hijos. No me voy a perder el corazón de mis hijos. Yo quiero que tener el corazón de mis hijos con respeto, con integridad y que vean a un hombre, siervo del Dios viviente, que ni aún por las muchas ocupaciones les ha descuidado y está siempre para un consejo, para una mano amiga, para un apoyo, para una bendición. Así también lo decidió mi esposa. Así también lo decidió ella. Ella lo decidió mucho antes que yo. El testimonio que yo tengo es el de mi esposa a mi vida. Que ella me decía, oye, mira que tu hijo te necesita. Mira que no has hablado con tu hijo. Mira que por qué no sales a un parque. Mira que por qué no les pones atención. Y mi esposa por mucho tiempo me hablaba y me decía, y yo en la necedad de mi corazón, queriendo hacer o pretendiendo estar haciendo lo bueno, estaba abandonándolos. Y vivía con ellos. Y les daba la mejor ropa, la mejor educación, la alimentación y todo. Y sabes qué, eso no era nada, porque lo que ellos necesitaban no era lo natural, sino necesitaban era mi atención. Por eso le doy gracias al Padre, que recapacité hace ya algunos años y pude resarcir el camino, permitir que el Padre enderezara mi camino y permitir que Él mismo me enseñara, porque mira, nadie sabemos ser padres, y mucho menos ser padres de testimonio. Y yo le pedí al Padre que me enseñara, de verdad, me enseñara cómo ser un padre de bendición, un padre buen consejero, un padre amigo de sus hijos, un padre gestor, mentor de sus hijos. Y el Padre, mira, te lo aseguro, yo te doy testimonio y fe de ello. El Padre me permitió recuperar el tiempo y me dio estrategias, porque seguí con el mismo trabajo, seguí con el mismo negocio, con las mismas actividades, pero el Padre me dio la sabiduría cómo a través de todo eso acercarme a mis muchachos. Y tengo ese privilegio, todavía tengo muchas cosas que hacer con ellos, muchas cosas que cambiar junto con mi esposa, pero mira que cuando tú tomas esa decisión, es maravilloso cómo cambia el panorama, aún el trato de tus hijos hacia ti. Ellos se vuelven más cariñosos, se vuelven más afectivos, se vuelven más pacientes, más honrosos, más tolerantes. Qué maravilloso, se vuelven más disciplinados. Entonces ahí es donde se cumple la palabra que cuando uno corrige a sus hijos, cuando uno se da a sus hijos, haya paz, haya reposo, haya descanso. Ya ellos hacen las cosas por sí solitos. Y no porque se las impongan, y no porque se vean obligados, sino porque vieron un cambio que era necesario en el momento justo para ellos. Qué tremendo, oye, de verdad. Que el Padre es muy bueno y misericordioso cuando el corazón está dispuesto a cambiar y cuanto más por la herencia que bien tú lo decías que el Padre nos ha entregado, porque una herencia que no se cuida, Se pierde. se pierde. ¿Cuántos, hablándolo de manera natural, cuántos han recibido millones de pesos y dinero y de un momento a otro en pocos años uno va y mira y ya se perdió, que tenía, no tiene nada y así mismo son los hijos. Otro punto, otro comportamiento que es bien importante tenerlo presente y es la falta de perdón. El darle a nuestros hijos un ejemplo de vida en donde como adultos, como padres, nos resistimos a perdonar las ofensas de nuestra pareja o de otras personas, esto hace que los aleje por completo del concepto de Dios. Porque sabemos que el Padre, otro punto tan importante que nos enseña en su escritura es sobre el perdón, ¿verdad? Y ya que les estamos moldeando un estilo de vida lleno, cuando no lo hacemos bien, le estamos llenando el corazón a ellos de soberbia, de orgullo, de altivez, de aspectos que la palabra de Dios nos enseña que no son aceptados por el Padre. Y mira lo que dice la palabra en Mateo 6, 14, 15. Dice, porque si perdonan a los hombres sus malas obras,
también su Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará sus malas obras. Y siempre hemos establecido un principio en nuestro hogar, y especialmente con mi esposa, y es que nuestras diferencias, porque pues somos bastante diferentes, nuestras diferencias, nuestras discusiones no pueden pasar el límite del 5, o sea, 5 minutos. No pueden pasar. ¿Por qué razón? Porque eso realmente nuestros hijos están muy atentos. Ellos perciben, ahorita mi esposa hablaba de una verdad, ellos desde pequeñitos perciben todo. Ellos te conocen a ti de una manera que ni siquiera tú te conoces. Ellos saben cuando te pasa algo, ellos saben cuando tú mientes, pero también saben cuando hay conflictos y problemas entre el esposo, entre el papá y la mamá. Por eso hay que procurar muchísimo, muchísimo en todo momento y tiempo, que aun cuando haya circunstancias, situaciones, diferencias entre tu esposo, con tu esposo, con tu esposa, que tengas esa buena decisión, esa buena voluntad, esa determinación de sentarte y solucionar cuanto antes. Mira, este es un proceso que no dura un día ni dos, esto es un proceso de mucho tiempo. Pero la pregunta es, ¿cuándo lo vas a comenzar? ¿Cuándo vas a comenzar a solucionar aquellas diferencias que te han llevado inclusive a tener o a sentir cosas hacia tu esposa o hacia tu esposo que está perjudicando a tus hijos? Si ellos no encuentran un hogar donde el perdón sea inmediato, el perdón sea rápido, pues así mismo ellos van a comenzar a comportarse por fuera. Y eso sí que va a ser un tropiezo para ellos. ¿Por qué se ha generado el bullying en los colegios en el mundo entero? Por una razón muy sencilla, por la falta de perdón. Una manera de manifestar ese autoritarismo de unos jóvenes sobre sobre los indefensos es cuando ve al papá discutir con la mamá, hablarse en malos términos, palabras y lo demás, y no llegar a un acuerdo ni a un perdón. Un joven que no tenga esa actitud de paz, de benevolencia y de solidaridad con unos compañeros de su colegio o de su universidad, es un joven que en su casa nunca ha escuchado un perdón de su papá a su mamá o de su mamá a su papá. Entonces así lo manifiesta y es una manera de identificarlo. La pregunta es cómo tú solucionas las cosas con tu esposa. A los gritos, a las malas palabras, con las malas actitudes, con la indiferencia. Dura de un día, 2 días. Hay hogares que resuelven las cosas cada uno cogiendo para la casa de su papá y su mamá. Tienen un problema el esposo con la esposa y entonces no, yo me voy para donde mi mamá, dice la esposa o el esposo. Y eso mismo van a hacer los hijos más adelante. Ese va a ser el peor tropiezo. Por eso uno ve jóvenes inseguros, ve uno jóvenes inestables, jóvenes que no saben para dónde van, jóvenes que no tienen un rumbo ni tienen un propósito, porque nunca vieron esa estabilidad en su casa, nunca vieron esa buena voluntad de perdonar, de enmendar, de tener un hogar de paz, un hogar de bendición, un hogar dinámico en el crecimiento del padre en medio del hogar. Por eso mira que Deuteronomio 6 del 6 al 7 nos enseña algo, seguramente tú ya has leído esta escritura si llevas mucho tiempo en el camino de la fe, pero queremos hacer un comentario con respecto a esta porción de la escritura. Dice: estas palabras que yo te ordeno hoy estarán en tu corazón, y enséñalas a tus hijos y habla de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Hablar e inculcar va mucho más allá que darles consejos. Recuerdo una vez hablando con una mujer, le decíamos: mira, no solamente no vale que tú le digas a tu hija que se cuide. Esta mujer con la que hablábamos había comenzado su maternidad muy joven, 15, 16 años. Y efectivamente, pues ella creció, tuvo su hija, ya la niña creció también, alcanzó la misma edad, 15, 16, y le decíamos a ella: mira, tienes que acercar el corazón de tu hija al padre, porque no solamente sirve que tú le digas: oiga, cuídese, porque si no, ella va a pasar lo mismo que tú pasaste. Y así fue. Ella escuchó las palabras,
pero no las inculcó. Ella escuchó, le dijo a su hija, le hablaba de que se cuidara, pero no hizo lo que tenía realmente que hacer, que era acercarla a Dios, que era ella acercarse a Dios, que era ella inculcarle el temor a Dios, mostrarle el camino diferente del que ella ha vivido. Y como no lo hizo, resultado, pues la niña a los 16, la única diferencia es que la mamá comenzó a los 15 y la hija comenzó a los 16. Se ganó un año, pero igual la situación igual. Quedó embarazada, quedó un niño, el esposo la abandonó, o el joven que la quedó, porque el joven que la embarazó era perdóname, aquí hay una expresión un poco fuerte, era un menor también, y quedó embarazada del joven. El joven se fue por todo temeroso y miedoso, no asumió nada. Entonces la mamá, que no había escuchado esto, resultó cuidando a su nieto. No sé si no sé si esto se te haga familiar a ti, tú que escuchas. Pero todo esto radica de hablar mucho e inculcar poco. Esto ya va pues en la recta final de este programa. Lo que queremos dejarte es que el testimonio tuyo va mucho más allá de simples palabras. Si tú de verdad quieres no ser tropiezo para tus hijos e hijas, tú tienes que ir más allá de las palabras, más allá de darles de comer, más allá de darles de vestir. Tienes que asegurarte que la vida que tú quieres que ellos vivan sea una vida verdadera en el Padre Eterno, y eso se apoya en el testimonio, en el buen testimonio que tú como padre y como madre les tienes que dar, o les tenemos que dar. Y ya concluyendo, podríamos decir que si nosotros como padres, que ellos nos están viendo, no somos ese reflejo o esa fuente de amor, de protección, de seguridad, de cuidado y de atención, será muy difícil que nuestros hijos hacerles creer que Dios, al cual no ven, que si es una fuente real de amor, seguridad y protección y salvación, está atento de ellos, está para ellos. Va a ser muy complicado que ellos lo puedan entender así. Entonces, pues no siendo más con este tema, yo creo que podríamos abarcar muchísimo más, Mucho tiempo. sí, mucho tiempo, mucha instrucción, porque la palabra sí nos instruye en cómo poder cambiar. Pidámosle al Padre que a nosotros como padres nos ayude, nos dé la sabiduría, nos dé la dirección correcta para que podamos guiar a nuestros hijos, darle el tiempo, el amor, que podamos cambiar en medio de nuestras debilidades, las torpezas y poderlas ver al tiempo y poderlas resarcir con nuestros hijos para que nuestros hijos sean esos siervos que el Padre quiere. Entonces, no siendo más, pues nos despedimos en esta hora. Gracias por estar ahí conectados con la RCA en su programa Sirviendo con Amor. Les pedimos que sigan conectados en cada una de las instrucciones. En todo momento ustedes pueden encontrar aún en nuestro canal de YouTube muchas instrucciones que van a edificar tu vida, que van a enriquecer tu entendimiento y te van a acercar más al Padre y a sus santas escrituras. Así es que un gran abrazo para todos, les bendecimos desde aquí, desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones. Shalom, shalom. Shalom y bendiciones en este tiempo.